Bueno, pues vamos el día de hoy a darle continuidad con los profesores de Cartografías 2 del nuevo plan de estudios de la carrera de comunicación, que estamos teniendo reuniones semanales para ir definiendo el procedimiento en el que vamos a llevar a cabo estos cursos a partir de la primavera del 2022. Y bueno, ya tuvimos oportunidad la semana pasada de tener la reflexión en torno al libro El bosque pedagógico del filósofo José Antonio Marina. Nos lo expuso el profesor Abel Muñoz. Y el día de hoy vamos a tratar de ser veloces para tener 3 exposiciones de 20 o 25 minutos cada una sobre otros 3 textos que son importantes para la base pedagógica de nuestros cursos. Vamos a empezar con la exposición de la doctora Ana Santos Pérez para que ella nos presente un panorama de otro libro de José Antonio Marina que gira alrededor de la inteligencia ejecutiva. Después vamos a tener al doctor Gerardo Belmont, que nos va a hablar del libro el libro de José Antonio Marina que se llama Objetivo Generar Talento. Y por último vamos a tener la participación del profesor Jorge Salgado para que nos exponga el libro de Ricardo Sánchez Puentes sobre la didáctica de la investigación en las humanidades y las ciencias sociales. Me habías comentado que lo presentaba la semana próxima, ¿o quieres que lo hagamos hoy? Si tú puedes hoy, mejor, George, para concentrarnos en otra semana en Bueno, el temario. no estaba tan preparado, pero bueno. Vamos viendo, ya la presentación la tengo, no hay problema. Vamos viendo, entonces, sí. Si quieren, 20 minutos en promedio, si te pasa 5 minutos no pasa nada. Cuando lleven 20 minutos, yo les digo 5 minutos quedan, ¿sale? Para poderlo hacer hoy y cerrar esta parte, así que le damos la palabra a la profesora Ana Cristina. Sí, gracias, Samuel. Voy a compartir mi pantalla. Gracias, Samuel, y buenas tardes a todos y todas, colegas. Buenas tardes. Quiero decir que a mí me gustan mucho las imágenes. Entonces mi presentación a lo mejor está recargada, pero por más que quiero hacerlo más simple, me imagino cosas y entonces empiezo ahí a colocar imágenes. Bueno, en efecto a mí me tocó este título de José Antonio Marina, Objetivo Generar Talento, cómo poner en acción la inteligencia. Y comenta el autor que si vamos a la librería encontramos 10,000 títulos de talento, ¿no? 10,000 títulos de inteligencia, otros tantos de inteligencia emocional, tales y tales. Lo que él pretende hacer es aquí como concentrar la cuestión. Su narrativa va fundamentada en investigaciones en psicología, sobre todo en neuropsicología, y es muy ameno y lo recomiendo ampliamente. Y aunque el lenguaje es sencillo, para captar todo el conjunto de definiciones que da, sí hay que leerlo varias veces, hay que tenerlo casi como libro de buró, por un lado. Y por el otro también quiero decir que el tema se puede aplicar en diferentes niveles. El talento como profesor, profesora, el talento hacia los alumnos, ¿no? Hacia la clase, el talento organizacional, y esa organización puede ser el aula o la universidad misma. En fin, que se puede ir generando analogías en diferentes ámbitos. Entonces, él comenta, dice, ¿qué es el talento? Pues es la conjunción entre la inteligencia y la acción, una armonía. Me gusta la imagen del iceberg. Él pone ahí un barquito, ¿no? Que está siendo alimentado por un cierto combustible y para que ande, para que camine. A mí me gusta mucho la imagen del iceberg porque
la inteligencia generadora no se ve a simple vista. Todos nos miramos en este momento y no sabemos lo que está en la base de nuestra experiencia. Poco a poco nos vamos comentando, platicando y vamos dándonos cuenta de quiénes somos en realidad, pero es un descubrimiento en la comunidad y, como comento, también puede ser un autodescubrimiento. Pues bien, esta inteligencia generadora es lo que da, lo que impulsa o lo que sostiene a la inteligencia ejecutiva. Estos son los conceptos que va José Antonio Marina narrando a lo largo de su texto. Y aquí coloco una cita. Talento es la inteligencia que elige bien las metas, maneja la información, gestiona las emociones y pone en práctica las virtudes de la acción necesarias para alcanzarlas, ampliar su capacidad de acción y conseguir una mejora continua. Pues el paraíso, ¿quién no quisiera llegar a esto? ¿No? Y lo digo incluso como adulta. ¿Quién no quisiera tener este estado de magnificencia en el comportamiento? Para ello, dice José Antonio Marina, es importante que tomemos en cuenta que estamos movidos por dos segmentos. Incluso tiene un libro que se llama La inteligencia malograda, y ahí habla de los pisos en el cerebro, ¿no? El piso de abajo y el piso superior. El piso de abajo es el que hay una comunicación entre ambos. Podríamos decir, el piso de abajo es la inteligencia generadora y el piso superior la inteligencia ejecutiva. ¿Qué hay en esa inteligencia generadora? Como digo, esto que comenta Marina lo basa en investigaciones que se hacen en psicología, en neuropsicología, en psiquiatría. Entonces, aquí ya está, ya extraje todo eso, pero el libro ahí trae incluso los casos, los ejemplos, de donde él va acuñando estos conceptos. Entonces dicen, la inteligencia generadora, que es la parte que está subyacente, tenemos muchas cosas, entre ideas, la información que vamos recolectando, las ocurrencias, los deseos, las imaginaciones, ¿no? Yo me imagino que puedo hacer un libro, ¿no? Y que me motiva para eso. Y hay un componente interesante que dice José Antonio Marina: si no se llamara el libro como se llama, me hubiera gustado ponerle elogio a la memoria. Y esto es muy interesante también porque, bueno, primero yo lo rescato también asociado al enfoque que Samuel nos ha comentado para la clase, la importancia de la memoria y cómo nutrir esa memoria en lo individual y en lo colectivo. Bueno, en este caso estamos hablando del talento individual, de la memoria individual. ¿Qué hacemos con esa memoria? ¿Cómo la vamos, no obstante que tenemos un pasado al que estamos acostumbrados a recordar de cierta forma? Cualquiera de nosotros ahorita puede rememorar algún evento y describirlo tal cual como pasó, pero enseguida entramos en duda de decir, bueno, ¿sí estaba o no estaba? ¿Estaba la puerta abierta o cerrada? ¿No? Tal o cual cosa. Y no obstante que es un pasado, que hubo un hecho, un suceso, nosotros todavía podemos recrearlo. Y al final lo que recordamos es el recuerdo de ese recuerdo, ni siquiera es tal cual el evento. Bueno, eso es lo que ocurre según estas investigaciones, y por eso la memoria todavía se puede pulir, se puede mejorar, se puede intervenir, sería la palabra. Podemos intervenir la memoria. Esta inteligencia generadora, según la recomendación de José Antonio Marina, tiene que estar acomodada de cierto modo que nos permita la acción cuando estamos en el nivel inteligencia ejecutiva. De modo que configurar la inteligencia generadora es, pues, diseñar los contenidos de la memoria, de las representaciones
la información y ampliar o cambiar las operaciones neuronales mediante el entrenamiento de la memoria, que, como digo, es un poco lo que haremos también en la clase, como rescatar, pero no solamente es, como decía Samuel, ir y vamos a ver de qué se constituye un archivo y ahora busca este documento, etcétera, sino qué es lo que subyace en esa búsqueda desde la misma intención o provocación de ir a buscar tal o cual documento, tal o cual libro, etcétera, y cómo va conformando esa memoria que aparentemente está ya hecha. Esta inteligencia generadora dará los motivos a la inteligencia ejecutiva para la acción. Y en esa acción ya está la conciencia, tenemos un pensamiento organizado, eso quisiéramos, bueno, yo quisiera eso, ¿no? Tener una reflexión contundente, haber diseñado ya los mecanismos de la evaluación para decir esto que hice fue así por tal y cual razón. Un poco el razonamiento de nuestros actos, aunque no necesariamente, porque también sabemos que esta inteligencia también tiene su gran componente que son las emociones. Entonces, esas emociones no se pueden quitar, no se pueden negar, pero sí también se pueden educar, gestionar, vamos a ponerlo en ese término frío, se pueden, incluso voy a ir todavía más allá, se pueden domesticar, ¿no? No en el sentido de que nos volvamos agentes pasivos, sino nada más para el logro de una meta, pero sobre todo para pulir mi talento. El talento no es algo con lo que nacemos, no es algo dado, sino es algo que va emergiendo de nuestra propia acción. Soy cada vez más hábil para, ponga usted lo que quiera, elaborar rúbricas, dirigirme de mejor manera a mis alumnos, diseñar las guías, imaginar actividades, ¿no?, para el aula, pero también conmigo. Cada vez soy más hábil para no caer no sé, en una provocación, para no caer en un momento del que ya no pueda salir, qué sé yo, ¿no? Nosotros podemos ahí jugar con ejemplos y situaciones. Y esto es posible porque tenemos el cerebro humano, tiene esta característica de la plasticidad, ¿no? Entonces, no obstante y de esto también la psicología, el anecdotario de la psicología está lleno de ejemplos donde, no obstante la experiencia primera, el resultado final de un individuo es como lo que no se esperaba, ¿no? No, ni siquiera vamos a decir si bueno o malo, sino algo que era inesperado en una cierta lógica. Y eso se debe a la plasticidad de nuestro cerebro que, conforme actuamos, nuestro cerebro se va modificando en experiencias positivas, negativas, en un cúmulo de información que vamos recolectando, de visualizaciones, de imágenes internas que buscan su correspondiente imagen en el mundo, tangible, ¿no? Entonces, aquí dice, pensamos para actuar, ¿no? Entonces, o sea, aquí la propuesta de Marina es, aprovechando la plasticidad de nuestro cerebro como humanos, o sea, no nada más el mío, sino también el de la clase, aprovechando la plasticidad del cerebro, desarrollemos ese talento que es la inteligencia actuando de manera adecuada, brillante, eficiente. ¿Cómo vamos a lograr mover, amasar, yo diría, ¿no?, el cerebro? Vamos a hacer de cuenta que es una masita, pues a través de la experiencia, el aprendizaje,
Y como resultado de estas cuestiones vamos también acumulando capital. No me gusta mucho que utilice esta palabra de capital. Yo me hubiera quedado con experiencia y aprendizaje. Lo pongo aquí porque después pone él aquí una formulita, ¿no? Del talento es capital, es decir, la inteligencia, más buena inversión, que es el buen uso de la inteligencia. Yo me quedaría nada más para decir, la experiencia y el aprendizaje son los andamios que nos van constituyendo esa inteligencia. Al tiempo que vamos enriqueciendo la memoria, al tiempo que vamos recolectando la información, vamos nosotros mismos transformándonos y podemos en un momento dado también ayudar a transformar a otros. Aquí en lo inmediato, siempre pensamos en los hijos, ¿no? Cuando tenemos hijos, ¿no? ¿Cómo le ayudo para no limitarnos, sino por el contrario, para aprovechar esas capacidades, cualidades, esas características que tiene mi hijo, hija, y cómo le enseño a que vaya adquiriendo su propio capital, en este sentido, su propio cúmulo de cuestiones que le ayuden a la inteligencia generadora. No obstante, la memoria que él tenga, pues ya sabemos, ¿no? Los hijos siempre, cuando estamos en esa etapa, ¿no? De estar, es que tú me hiciste, es que tú me dijiste, es que tal o cual. Y lo mismo son los alumnos, ¿no? Es que usted dijo que tal cosa, es que sí, pero hay que ir ahí acomodando, ayudando un poco a organizar el pensamiento. Aquí me viene también este libro de Edgar Morin, ¿no? La inteligencia ordenada, ¿cómo se llama? La inteligencia organizada. La mente bien ordenada, este es el libro de Edgar Morin, La mente bien ordenada, precisamente para no llenar, no se trata de que estemos saturándonos de información, sino que recolectemos aquello que nos permita llegar a la meta. Esta imagen, que me la traje del libro, me gustó mucho porque aquí vemos, ¿no? Unas máquinas físicas, unas físicas inteligentes, la computadora, las máquinas biológicas, la máquina biológica inteligente que va por su hueso, pero esto que pone aquí, las máquinas prodigiosas. Esto me gustó, esta imagen me gustó mucho porque en este tiempo también hemos escuchado, ¿no? Cuando hablamos de sustentabilidad y estas cuestiones, de que el individuo, ¿no? La especie es lo peor que le ha podido pasar al planeta, etcétera, etcétera. Yo lo confieso, no soy entusiasta de esas ideas, sino por el contrario. Pienso que el individuo, la especie, es una máquina prodigiosa, porque si bien tenemos cosas negativas, también las tenemos muy positivas. Y cada quien piense en su obra de arte preferida, ¿no? En su pintura, en su sinfonía o en su escultura, qué sé yo, ¿no? En su libro, en su novela que nos haya trastocado la vida, uno diría, pues, qué bueno que encontré esta producción humana. Entonces, estas máquinas prodigiosas son precisamente las que generan las que sí generan ideas a través de la creatividad, la innovación. Esto quiere decir que aquello que fue puede dejar de ser y convertirse en otra cosa. Esto me parece que es muy bello respecto a la especie. Dice Marina, las máquinas prodigiosas son máquinas no triviales que producen creaciones que pueden regular intencionadamente su funcionamiento. Por ahora solo conocemos a las personas y a los grupos, a las sociedades, porque nosotros podemos elegir lo que aprendemos, y este es el otro componente, ¿no? El aprendizaje junto con la experiencia. Nosotros estamos listos para aprender
lo que decidamos aprender. Listos y listas para aprender. Entonces, este aprendizaje, y aquí es donde viene ya, se va acercando a la cuestión de que nos ocupa, ¿no? Este aprendizaje que se genera a través de los hábitos. Entonces, el modo de ir acumulando capital, que no me gusta esa palabra, insisto, es precisamente generando hábitos intelectuales, afectivos, creadores, ejecutivos. De modo que nuestra acción nos lleve precisamente a los fines que de entrada nos hemos propuesto. Entonces, educar la inteligencia generadora nos llevaría a fortalecer la inteligencia ejecutiva para disponer los criterios de evaluación. Aquí estamos hablando de la evaluación de nuestros actos, ¿no? Cuando dudamos, hice bien o hice mal, ¿por qué dije tal o cual cosa? Pero sobre todo, todos podemos decir, no quise hacerlo o sí quise hacerlo, pero lo mejor de todo es que como individuos, como especie, como grupo, como, como sociedad, no perdamos el deseo de mejorar. Ahora, ¿cómo hacer esto tan bonito? ¿Cómo hacer que esto se lleve a la práctica? Él habla de un cierto entrenamiento. Yo aquí coloqué lo que hace una docente, ¿no? Que esto ya es lo que, aterrizando más a la cuestión, ¿qué haremos? Bueno, tener metas claras en la clase, ¿no? Tener hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr con cada una de las actividades, acciones que realicemos. Planificar ese entrenamiento, motivar a seguir, adquirir resistencia, el que tenga sueño que se eche agüita, el que ya se cansó pues que se siente un poquito y lo esperamos. De lo que se trata es que mejoremos el rendimiento del alumno, pero no nomás el de la clase, sino también el propio. También nosotros nos cansamos, también nosotros nos agotamos. ¿Qué acciones hacer para mejorar ese rendimiento? Es importante la comunicación, la retroalimentación que establecemos no cada mes, sino incluso cada vez que pidamos una actividad, enseguida la retroalimentación. Esto permite que estemos en lo inmediato de la entrega, porque si no, ya después, ¿qué dije que me puso 7? ¿O qué fue lo que hice mal, no? Entonces, o qué fue lo que hice muy bien, que ya ni me acuerdo. Entonces, esta retroalimentación tiene que ser también este propósito de la mejora continua, de estar diciéndonos que sí y que no, por dónde vamos. Al final, la cuestión, el gran objetivo es que cada quien encuentre su lugar en el mundo. Y esto me parece que es como el principal objetivo de la educación en general. No que aprendas los quebrados, no que aprendas quién sabe qué, o sea, de paso, ¿no? Pero lo más importante es que cada quien encuentre su lugar, su sitio, y que diga, en este huequito de aquí soy, en este rinconcito, esto es lo que más me gusta, ¿no? Fíjate, Ana, que este punto es muy importante porque justamente el valor de este libro viene por ahí, ¿no? Es decir, ¿cuál es la función del profesor? O sea, ¿realmente es transmitir conocimientos o más bien es facilitar que el talento de los estudiantes sea enriquecido y en este sentido que él define talento, ¿no? E inteligencia. Y este punto es crucial, lo que estás diciendo. Sigue. Tenemos 5 minutos. Sí, gracias, ya casi acabo. Sí, y sin embargo, obviamente es lo más difícil, porque como nos vemos ceñidos a una institucionalidad de la educación, o una educación institucionalizada, ¿no? En donde debemos de tener las rúbricas y objetivos y tal, lo cual de pronto todos perdemos el piso, todos y todas, o sea, el docente también, pero bueno, hay que encontrar aquí la estrategia precisamente para decir qué exactamente, qué te gustaría, dónde te gustaría estar parado, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer? No, pues a mí de la comunicación solo me gusta el diálogo. Ah, pues órale, ¿no?
el talento, a desarrollarlo, a desarrollar las actividades, etcétera. Demostrar, dice, el profe debe demostrar y transmitir una actitud de crecimiento. Siempre se puede mejorar, trabajar duro por lo que me gusta, es decir, lo que tú quieras hacer, pero apasionate, eso me gusta bastante también, siéntelo, hazlo, o sea, nada de que ya me cansé o está bien, cánsate, pero luego, otra vez empezamos. En efecto, como dice Samuel, lo más importante es que la clase, el alumno, la alumna y nosotros alcancemos un estado de autoaprendizaje en donde la educación ya no está, no, si no vienes te pongo faltas, si no haces tal te pongo cero, si no quién sabe qué. No, tú estás aprendiendo porque esa es tu voluntad, porque eso es lo que tú quieres saber. Por eso digo, el aprendizaje tiene la gran cualidad de que cada quien puede elegir lo que quiere aprender. Si yo quiero aprender cocina, macramé, no debo de ser señalada por eso, ¿no? Al contrario, desarrollar mi gusto. Claro, aquí en la universidad es todavía algo más que el gusto, porque luego hay cosas que nos gustan y no sabemos, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a seleccionar la entrada, y esta entrada es precisamente qué información vamos a ocupar para la clase, con qué los vamos a llenar, entre comillas, seleccionar el código, qué tipo de conocimientos específicos vamos a tocar respecto a esta información que estamos hablando. Esto me parece una táctica en general para cualquier clase, cualquier tema, el diseño de los mapas, ¿no? Para ir asociando ideas, asociando conceptos, apropiarse del vocabulario, del glosario específico de una disciplina y desde luego la formación de hábitos, que de esto ya habló Abel la clase pasada, ¿no? Y el resultado sería que esas funciones ejecutivas, que son las propias de la inteligencia ejecutiva, estuvieran estructuradas y escalonadas, ¿no? A elegir metas y proyectos con criterios de evaluación, desarrollar no solamente la acción, sino lo que alimenta a la acción. Miren, permanentemente acción, hacer, me levanto y hago, y digo, y pienso, y siento, y evaluar en cada momento esos procesos para también descansar. En el aula creo que lo que hay que lograr es una integración generadora de recursos, todo esto lo que propone Samuel, ¿no? Las lecturas, las conferencias, las visitas, tener criterios de evaluación precisos y concisos para desarrollar el conjunto de hábitos que concentren la atención, que inhiban el impulso. Aquí habla del impulso porque también habla de las personas que son TDA, con hiperactividad y todas esas cosas. No siempre se puede identificar, el profe nunca puede identificar, ¿no? ¿Quién tiene TDA y... TDA, no sé si se llama TDA o TDAH, ¿cómo se llama? TDA, ¿no? TDA y con hiperactividad o no. Gestionar las emociones y mantener la visión hacia el objetivo. Posteriormente ya habla del talento colectivo. El talento de un grupo, una sociedad o una organización es su capacidad de elegir bien las metas y de movilizar todas las inteligencias individuales que lo componen para conseguir alcanzarlas, aumentando al mismo tiempo sus posibilidades dentro del aula, no obstante que todos tenemos diferentes habilidades, capacidades, incluso inteligencias, ¿no? ¿Cómo hacer para que sin tener comportamientos iguales podamos lograr el objetivo? Y como epílogo me gustó mucho el concepto que tiene, que está largo, no lo voy a leer, solo quiero decir que al final habla de la inteligencia en la sociedad y dice aquí, ¿no? Traspolando estas características podemos desarrollar también
alimentar la inteligencia social para desarrollar el talento social. También identifica una inteligencia generadora y una inteligencia ejecutiva. Y pues me parece que es muy interesante la propuesta, aunque sigue siendo bastante teórica, no obstante que ponga ejemplos y casos, sigue siendo todavía llevar esto al terreno de lo real. Ahí es donde está el gran reto que tenemos. Gracias. Sí, esa es la parte creativa que tenemos que resolver nosotros, ¿no? El libro nos plantea filosóficamente un panorama respecto a cuál es nuestra función, ¿no? En el fondo, como habíamos dicho ya, la función es cultivar los talentos, explotar los talentos de los propios alumnos, empezando por habituarlos a la disciplina, al compromiso, a la seriedad, a la ética, a la sensibilidad, ¿no? A las emociones, a ser responsables. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario para Ana Santos? A mí a mí lo que me pareció muy interesante y como lo fue vinculando Ana, es el encontrar la estrategia, para no hablar de casos personales. Siempre mejorarla con base a esa pasión y encontrarla. Yo creo que muchas veces sí queda redituado cuando alguna alumna o alumno te llega a manifestar que es que eres muy, hay mucha pasión en tu clase. Yo creo que ahí es donde la estrategia, a partir de ese comentario, se puede pulir para precisamente irla pues vinculando a mejorar el aula. Y como señaló al final Samuel, pues esa es nuestra función. Y creo que hay que seguirla encontrando. Muchas gracias, Ana. Sí, y no perder de vista que no se trata de que nosotros sepamos mucho de un tema. La educación no consiste en que seamos nosotros sabios, o en que tengamos gran conocimiento de nuestros cerebros, ¿no? La educación consiste justamente en utilizar las estrategias adecuadas en los momentos adecuados, bajo una planeación adecuada y enseñando con el ejemplo, que los alumnos aprendan al autoaprendizaje, ¿no? Que terminen entendiendo que se trata de que ellos se vuelvan libres, autónomos, independientes, que cumplan sus sueños, sus metas, ¿no? Y nosotros ayudarles a eso. Eso creo que a veces cuesta trabajo en ciertas carreras, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en derecho, en ingenierías, ¿no? Donde son muy rígidos, donde parece que el saber está depositado en el profesor, ¿no? Hay como esquemas. Los paradigmas, los famosos. Exactamente, ¿no? Entonces estamos ya en otro esquema y esa es la idea de esta lectura. Así que, bueno, ¿alguien más quiere hacer un comentario? Adelante, Abel, te escuchamos. A mí me parece que, bueno, desde que apareció esto de como que nuestra función es ayudar a encontrar su lugar en el mundo a quienes están en nuestros salones, ¿no? Que me parece así como una manera maravillosa de decirlo, muy reveladora, provocadora, ¿no? Estaba preguntando cómo relacionarlo justo con el hábito, ¿no? Que es uno de los grandes conceptos de Marina. Y de repente, digo, hay una solución aquí misma en el texto, ya la hablamos, pero por otro lado también creo que el hábito muchas veces implica cosas que no te gusta hacer, ¿no? O sea, nuestras cuentas con Hacienda, por decir algo, ¿no? Tienen que ser un hábito, es un hábito horroroso, es algo que nadie quiere hacer, pero el hábito también implica hacer las cosas que no queremos hacer o que no nos gusta hacer, claro, pero que son necesarias para la comunidad, ¿no? Que tú lo decías la clase pasada, Sam, digo, la reunión pasada, ¿no? La comunidad es parte de lo que, o sea, el hábito nos ayuda a establecer los lazos comunitarios. Entonces, es muy interesante como esa tensión, ¿no? Entre te queremos ayudar a que llegues a lo que tú quieres, pero no necesariamente eso implica que hagas lo que tú quieres. Y es como una paradoja a la que nos enfrentamos todos los días y en estas materias, pues doblemente, porque muchas veces hay prejuicios muy grandes hacia las materias y demás, y luego descubren que les gusta, ¿no? Digo, yo soy un ejemplo de eso. A mí me chocaba investigación, ahora es algo más interesante, pero es lo que hago casi todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, me refiero a que me dejó pensando en esa paradoja y es bien interesante, ¿no? Porque en medio de lo que podría no gustarte, etcétera, pues puedes encontrar quién eres o qué quieres y cuál es tu corresponsabilidad, ¿no?
Exactamente, ahí ese tema del sentido es muy importante porque aunque nosotros no somos los poseedores de la verdad ni de la luz para que la gente le encuentre significado a sus vidas, pero sí tenemos que ser sensibles frente a esos intereses que de cada uno, ¿no? Particulares y cada quien está perdido a su manera, digamos, para decirlo de una forma. Y es parte de nuestra labor ser receptivos para escuchar eso y ser sensibles, ¿no? Poner por encima esa parte emocional, porque si el alumno no está emocionalmente dispuesto, si no está motivado, no va a aprender. Así que si no desbloqueamos la motivación, de nada sirve nuestra docencia, nuestra preparación de clases. O sea, por eso hay que ver caso por caso siempre con los alumnos y ver qué tan motivados está cada uno. Y el que no esté motivado, pues hacerle un ladito y platicar con él, resolver su situación, ver cómo está emocionalmente, qué está pasando con él, con ella, y ayudarlo otra vez a que cumpla sus metas, a que, ¿no? Excelente, muchas gracias. Bueno, pues sin más, vamos a dar ahora los siguientes 20 minutos para que el doctor Gerardo Belmont Luna, colega de la biblioteca, nos haga su exposición sobre el tercer libro de Marina que estamos reflexionando. Listo, Gerardo, ya vemos tu presentación. Si quieres activarla. Adelante, te escuchamos, Gerardo. Gerardo, ¿estás hablando? Porque no te estamos escuchando. Es que no me dejaba abrir el micrófono. Ahí está, listo. Sí. Ya puedes compartir, adelante. Gracias. Hola, buenas tardes. A mí me tocó presentarles el libro La inteligencia que aprende, de José Antonio Marina y Carmen Pellicer. Este libro es el resultado de la investigación que se hizo en la Universidad de Antonio Nebrija y fue patentada por, bueno, fue promovida por el Banco Santander. El libro está dividido en dos partes y habla primero de las 11 tareas ejecutivas y la segunda es una propuesta metodológica. En este sentido, pues básicamente lo que es el libro es una metodología para que el docente pueda modificar sus planes o planificar lo que ya tiene para que el alumno pueda despertar y pueda presentar un mejor desempeño en el aprendizaje. Mucho de esto tiene que ver con lo que ya presentó Anita y los que me precedieron, pero es importante cómo los autores van desarrollando este tema. Y hay algunas consideraciones importantes. Lo primero es, ¿qué es la teoría ejecutiva? Según los autores, dicen que es el resultado del rediseño de las capacidades de la inteligencia instintiva, ¿no? Entonces queremos llevar de una inteligencia instintiva reactiva a una inteligencia que consensa y que se pone objetivos. La teoría ejecutiva de la inteligencia parece el modo más integrador y completo del que disponemos. Es un humilde antídoto contra la psicología de la hamburguesa. ¿Qué es la psicología de la hamburguesa? Según los autores, estamos en una cultura educacional donde primero nos aíslan de todo para poder puntualizar cada conocimiento y después revolverlo. Esto tiene sus implicaciones precisamente en lo que hoy estamos viviendo. Entonces se dice que no es tan ideal esta parte, ¿no? Primero aislar y después juntar, pero mal amalgamado, digámoslo de esa forma. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Dice aquí, la aventura singular, la emergencia del cerebro, que es la parte que nos corresponde. Todos los seres vivos presumimos de este cerebro, ¿no? Que es el cerebro animal. Todos tenemos esta primera parte. Y conforme vamos creciendo culturalmente en esta sociedad,
pues vamos siendo capaces de responder a preguntas mucho más complejas. Y esta respuesta de preguntas más complejas tiene que ver con el lenguaje, que es un catalizador precisamente que nos sirve para conversar internamente y externamente. Este catalizador está dirigido en la parte en que organizamos la información, en la forma en que tomamos decisiones, en la forma en que nos animamos, nos desanimamos. Y algo que llama la atención es que también tiene que ver con emociones, aunque no entendí bien la parte de Anita en la parte de las máquinas que presentaba, sobre todo en la última, porque al final de cuentas como seres humanos se reconocen esta parte de sentimientos y también tienen que ver con esta parte del lenguaje. De todo esto se crea una masita, digámoslo así, y tiene que ver con aquello que desarrollamos o que finalmente deseamos, que es la inteligencia humana. Comienza con un mecanismo neuronal que es el comportamiento, digamos, irracional, y donde están involucradas las emociones, y también tiene que llegar esta parte de la inteligencia generadora. Esto está en constante manejo de información, pero solo pasa al consciente el 10% según Eric Rinde. Todo esto como capital se genera una corriente de conciencia. ¿Qué es esta corriente de conciencia? Es un flujo continuo de experiencias. La conciencia no aparece de uno en uno por trocitos o por eventos, ¿no? Sino es un cúmulo que se va entrelazando, por eso esta capacidad neuronal, y tiene que ver con emociones y tiene que ver con objetivos, que es esta inteligencia generadora. En el inconsciente ya vamos por emociones buscando preferencias, objetivos, gustos, ¿no? Entonces, todo esto es una mezcla de fenómenos que van integrando a un ser humano. Entonces, ¿cómo llegamos y cómo manejamos a esta inteligencia ejecutiva? Según los autores, pasamos primero de una parte de la no conciencia, ¿no? Del no conocimiento, que es el sistema propiamente de nuestro cuerpo, nuestra motorización, y el sistema afectivo y el sistema cognitivo. Y después pasamos a un umbral que es esa inteligencia ejecutiva que nos va a distinguir de las otras especies. Y esta es la parte interesante. Para nosotros esa es como la inteligencia más reveladora, por eso es una máquina, no me acuerdo cómo era el concepto de Anita, pero esto es interesante, ¿no? Pero al final de cuentas reconocemos inteligencia en otros elementos, hasta en el mismo universo, que es algo que me gustaría seguir manifestando. Es una máquina también maravillosa, porque gracias a esa máquina y ese sistema estamos aquí también nosotros. Entonces, no me quiero desviar un poquito del tema, pero hay una inteligencia en todos lados, ¿no? Y tiene un propósito. Entonces, ese propósito es un gobierno para precisamente hacer esta función de la inteligencia generadora, donde se conjugan funciones ejecutivas, llámese la parte biológica, inteligencia generadora, la parte que percibe, y la autogestión, la parte del pensamiento que se conjuga con el lenguaje. Entonces, esos tres elementos nos van a distinguir precisamente según Baumeister sobre esa transformación de la parte básica a la parte transformadora del ser humano. Dice aquí, un proceso de humanización. El animal percibe, el ser humano decide. El animal tiene emociones, el ser humano también, pero además genera sentimientos. El animal hace relaciones sociales, igual que el ser humano, pero además construye sociedades, ¿no? Toma decisiones de manera autónoma, pero el ser humano toma decisiones deliberadas, es decir, por conciencia. El animal responde a estímulos y el ser humano a estímulos sensoriales y lingüísticos. Esta es una de las primeras diferencias que tiene esta propuesta metodológica. Entonces, ¿cuál es la importancia para la escuela? Dice aquí, cito, el modo de comportarse de un alumno en la escuela puede depender de cómo se autorregule. Quiere decir
que para que un individuo o un alumno se pueda autorregular, tiene que ver la conjugación de estas capacidades, donde yo creo que distinguimos la parte más importante, que es el lenguaje. Y también se observa una parte que es la autorregulación como indicador para medir la no habilidad cognitiva. Digamos, esto lo trato de interpretar como este sexto sentido, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, ¿No será la intuición? La intuición, exactamente. Esa parte intuitiva que también nos distingue. Entonces, la propuesta es pasar de una disciplina exterior o autodisciplina a la autodisciplina, de la motivación exterior a la automotivación, de un aprendizaje dirigido desde fuera del autoaprendizaje a la regulación emocional exterior de la autorregulación, de la obediencia a la autonomía. Si comparamos esta parte con la lámina anterior que les presenté, vamos a ver cómo esto es posible por estas capacidades que tenemos. ¿Qué es lo que hace falta? Pues precisamente ayudar a despertar estas capacidades que se tienen. Entonces, ¿quiénes han investigado sobre este tema? Pues está el Departamento de Educación de los Estados Unidos, el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, los autores Angela Duckworth y Martin Seligman, y también Walter Mischel, el famoso autor del test de las golosinas, ¿no? Que es un estudio largo de 30 años aproximadamente, y donde encuentra precisamente esta condición de la golosina, algo así como Pavlov y la condición de los perritos, ¿no? Para darles de comer y responder a sonidos y esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo realmente importante es la habilidad para dirigir la acción hacia las metas a largo plazo y no hacia satisfacciones inmediatas, que es lo que queremos, esa trascendencia o capitalizar ese conocimiento en el logro de objetivos y necesidades personales, ¿no? Básicamente. El mapa de las funciones ejecutivas consta de 11 y hay un contraste entre ellas. Primero dice la activación del sistema nervioso, y lo pone en un primer nivel, y que dice aquí que es para transformarla. ¿Cómo se va a transformar? Pues con base a los objetivos y metas que tenga cada individuo. De aquí una de las cosas que me surge es que lo que presentó Anita es neutral, ¿no? Porque no tenemos esa parte ética de la acción, por ejemplo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Y que en algún comentario creo que hacía Samuel y no me acuerdo el otro colega, hacían este énfasis, ¿no? Sobre la parte del cuidado que debemos tener sobre esta activación, porque como seres humanos sabemos que hay algo bueno y hay algo malo. ¿Qué tan aptos somos para generar cosas buenas según qué y según quién, ¿no? La segunda de las funciones ejecutivas es la dirección del flujo de la conciencia. La parte básica dice: los sistemas perceptivos reciben continuamente estímulos y lo procesan, interpretan, relacionan, guardan y olvidan. La parte de las funciones ejecutivas lo que desea es gestionar la atención para enviar continuamente información, pero los seres humanos podemos decir qué mantener y qué rechazar, lo que para mis objetivos funciona y lo que no funciona, ¿no? Como que es más objetivo el asunto. La función 3 es la gestión de la motivación, y la básica es motivar para conseguir un objetivo, el que sea. Y la gestión, y hay que transformarlo en la gestión ejecutiva de las motivaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que atender cuál es ese progreso que quiere el ser humano, en este caso el estudiante, para llegar a cumplir un objetivo. Quiero pasar mi materia de economía, quiero pasar mi materia de contabilidad, un ejemplo nada más, ¿no? La función ejecutiva número 4 dice gestionar las emociones. La parte básica dice sistema emocional de interpretación efectiva de los estímulos, evaluaciones preestablecidas, respuestas motoras. Y se trata de gestionar estas emociones para educar esos mecanismos no conscientes, o sea, pasar de esa parte inconsciente reactiva
a la parte consciente ejecutiva, ¿no? Que es esta función. La función número 5 dice el control del impulso. Inhibir esa respuesta, ¿no? Hacia ese impulso como el de las golosinas, ¿no? Que olemos, no sé, cualquier antojito y tenemos ese impulso. Entonces, se trata de inhibirlo para educar ese subconsciente si es compatible con la meta o el desarrollo que está teniendo en ese momento nuestro proceso para alcanzar ese objetivo. La función número 6 es la elección de metas, de metas y de proyectos. Es decir, sobre la elección de las metas. Es decir, ¿qué queremos primero? Punto A, punto B, punto C. ¿Cuál es la mejor forma de poder llegar a construir ese objetivo, lograr esa meta, sin irnos por esa parte apasionada de, pues esto es lo más fácil y primero hago esto y después lo otro, porque al final de cuentas se hace un desaguisado, ¿no? La función 7 es iniciar la acción y organizarla. Tiene que ver con esta función 6 y dice es la acción preprogramada. Y esto tiene que ver mucho con el capital que mencionaba Anita, porque una vez capitalizadas las experiencias y transformadas en conocimiento, esta función ejecutiva número 7 va a ser mucho más fácil para todos en general. Después pasamos a las funciones ejecutivas número 8, que es mantener la acción, mantener el esfuerzo, la perseverancia, que yo creo que es una parte yo creo que es un factor muy importante y clave para el éxito de todas las demás. Ser constante, perseverar, yo creo que es el secreto de muchos de los procesos que comenzamos para poder lograr un objetivo. A final de cuentas, yo creo que como experiencia, como seres humanos, sabemos que desde que nos empezamos a formar, los retos fueron muchísimos, pero la perseverancia, yo creo que ha sido uno de los ejes más importantes para avanzar. En la siguiente función ejecutiva es la flexibilidad y tiene que ver con cambiar de actividad. La fe, la flexibilidad, es decir, tenemos que tener esa habilidad para poder desechar algo que no está funcionando y hacerlo de otra forma y comenzar nuevamente ese proceso o darle continuidad a ese proceso, ¿no? Funciones ejecutivas número 10 es la gestión de la memoria. El aprendizaje espontáneo, transformarlo por una gestión propiamente de la memoria. Yo en esta parte, sinceramente, me cuesta un poquito de trabajo porque memorizar, ¿no? Y gestionar esa memoria, pues requiere de mucha disciplina, sobre todo requiere de un proceso ya establecido para poder llegar a un objetivo. Este metaconocimiento tiene que ver con todo esto. ¿Qué sí me sirve? ¿Qué no me sirve? ¿Qué debo mantener? ¿Qué no debo mantener? Yo creo que son de las cuestiones personales que tiene uno que desarrollar. La función número 11 es la metacognición y es la motorización de la acción. Y hay que transformarlo a esta metacognición. Cuando, no sé, un ejemplo, cuando suena la campana, ¿no? Ya se me hizo tarde, vámonos, ¿no? A ver, calma, es sábado, ¿no? Entonces, tener esa conciencia de trabajo, ¿no? Y finalmente estas son el mapa de las funciones ejecutivas. El primer módulo de esta primera parte dice la gestión de la energía y de la corriente de la conciencia. Es decir, tenemos una inteligencia generadora. Una consecuencia, yo aquí pongo la parte de la tercera ley de Newton que dice a cada acción una reacción. Pero esa reacción no debe de ser visceral o inconsciente, debe ser consciente. Entonces viene esta parte de la inteligencia ejecutiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aspira a dirigir un flujo de conciencia. Dirige las operaciones que la producen. Estrategia. Poner en movimiento todo aquello que activa nuestra energía. Esto es activación, atención, emociones. Conceptos muy difíciles de desarrollar con nuestros alumnos o hasta con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos activamos, pero ¿para qué? Muchas veces estamos haciendo otras cosas, menos lo que puntualmente debemos atender. La atención es un problema siempre igual, ¿no? Entonces, todo este derroche de energías se va alejando del ideal.
que es llegar a esa parte de la activación de de las funciones ejecutivas. Este cúmulo de fenómenos se convierten en ejecutivas cuando el individuo es capaz de controlarlas. Y a ese momento queremos llegar. El segundo módulo es la gestión de la acción. Dice aquí, las motivaciones y las emociones impulsan a la acción. Esta es la manera irracional. Después, conformar un sistema de acción y evaluación automáticas. Nuestro cuerpo tiene todos esos elementos para responder. Las necesidades y las recompensas o sensaciones dirigen el comportamiento animal. Y la pregunta es, a veces nos domina más este comportamiento que el comportamiento de la inteligencia ejecutiva. Tomar un refresco, ir por una hamburguesa, atender todo menos lo que tengo que atender, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que representa, pues estamos en un diluvio y el cuate es necio y se mete con todo el carro y ya se perdió por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque está en una parte del impulso de la acción, según él, por la necesidad, por la sensación o la recompensa. Entonces, de ese estado tenemos que pasar a esta inteligencia ejecutiva, donde intenta dirigir ese mismo dinamismo sistemático anticipado al futuro. Va a llover, me espero o me salgo después, pero no me arriesgo en el momento. Inhibición es el núcleo de la autogestión, ¿no? Inhibir es romper precisamente ese comportamiento y tener sensatez en la acción. Y finalmente, una X de elección de metas, es decir, cualquier meta tiene que ser planificada y puesta en marcha, pero bajo este elemento de conocimiento. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esto? Pues es con el tercer módulo que dice la gestión del aprendizaje y la memoria. El cerebro, como lo vimos en las láminas anteriores, es esta conexión neuronal que con el lenguaje nos va a permitir controlar el funcionamiento, se va a organizar y sabe buscar dentro de su experiencia y conocimiento este capital, como bien lo comentaba Anita, para finalmente llegar a esa inteligencia generadora. La inteligencia generadora es esa estrategia de acción. Bueno, ¿cómo sucede esto? En la gestión del pensamiento. Sabemos que nuestro cerebro funciona con información, que es esa herramienta para la inteligencia ejecutiva, y tiene un procesamiento lógico, que es con lo que va a ir haciendo este juego de fenómenos para llegar a ese metaconocimiento, que es ese cumplimiento de objetivos, ¿no? Esto básicamente es de lo que se trata esto. Entonces, en el segundo capítulo, los autores nos hablan de una introducción a la ciencia del aprendizaje y nos dan algunas herramientas como es la organización del entorno, los premios, las sensaciones, el ejemplo de, imitar una función esencial de la inteligencia humana, el cambio de creencias, el cambio de sentimientos y deseos, el razonamiento, la repetición y el hábito, la reflexión sobre el aprendizaje. Todos estos elementos son los que tenemos que ir atendiendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me voy a ir rápido porque si no creo que ya me está quedando poco tiempo. El paso por la escuela, y esto es en general el paso por el mundo, podríamos llamarlo así, ¿no? Son aquellos, tiene que ver con aquellos factores que influyen en la mente del niño, en este caso, del universitario. Todos los fenómenos que influyen en su familia y en todos los módulos donde se desarrolla tienen que ver con este elemento. El tiempo y su paso. Abordar lo que habitualmente hacemos en la escuela de manera diferente, que incluye el uso de contenidos que ofrecen el currículum de las materias, resultados rápidos, tener una postura clara de la innovación, moda, progreso continuado en el aula. ¿Cómo vamos a lograr todo esto? Pues aquí está la metodología. Según yo, esto es lo que pude hacer del libro, y tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia ejecutiva, y comienza precisamente con un catalizador, que son esas funciones ejecutivas, las 11 funciones que ya les marqué, y que tenemos que transformar. Primero dice aquí, estrategia dentro del aula, los desempeños del estado óptimo. En mi caso,
yo hice alguna vez un test de entrada con los alumnos para saber qué personalidad tiene este grupo y poder diseñar a la medida esas necesidades pedagógicas que ellos podrían, con las que podrían tener mayor éxito. Desafortunadamente no tuve mucho éxito en esta parte, pero es un proceso porque antes que cualquier otra cosa debemos ver que vamos a trabajar con seres humanos que necesitan esta orientación. Después, factores a favor. Tenemos que reconocer dentro de nuestro ambiente, en este caso el aula, aquellos elementos biológicos y socioeconómicos. Biológicos, porque hay quien no se preocupa por ejemplo, por un estado de salud. Afortunadamente nuestros alumnos del grueso pues están saludables, ¿no? Pero en la parte socioeconómica, pues a lo mejor no han desayunado, a lo mejor ya no tuvieron para ir por una torta, no sé, ¿no? Entonces, factores que a final de cuentas los van a inquietar dentro del aula. A esta tercera parte llamamos los obstáculos, que es la parte física, la psicológica y la parte escolar. Físicos, pues ya hablamos un poquito de los factores a favor. Los psicológicos, ¿no? Su estado emocional, y los escolares, ¿qué les preocupa más dentro de la escuela, ¿no? Ya hay materias más complejas y hay materias un poco más relajadas, por decirlo así, ¿no? Después, estrategias de modelado, pues nos sugiere aquí estrategias en contexto y estrategias de modelado que no se desarrolló, o al menos en el texto no lo puedo encontrar. Sin embargo, hace la sugerencia. En las estrategias de contexto vemos la motivación, estados de ánimo, la protocolorización y el pautar, ¿no? Y enseguida sigue la estrategia del desafío, que es esta parte de las herramientas que les había comentado. ¿Cómo le vamos a hacer para pasar de un estado básico a un estado del desarrollo de la inteligencia ejecutiva? Y finalmente el infograma metacognitivo, que es el que les voy a presentar ahorita. Lo interesante de todo esto es que yo creo que le falta un factor aquí interesante a los autores, que es este aprendizaje empírico, la observación. Todo esto requiere de una observación para poder definir con nuestra experiencia, por lo menos, saber qué tipo de personalidad tenemos dentro del aula y saber cuáles son aquellos factores a favor, los obstáculos que están afectando el aprovechamiento de todo esto que estamos compartiendo con nuestros alumnos, inclusive con nosotros mismos. Entonces tenemos que tener una capacidad desarrollada para poder interpretar eso que estamos percibiendo, si ustedes quieren, desde un sexto sentido. Pero esto es todo un complejo de cosas que debemos tomar en cuenta para poder llevar y poder modificar nuestro programa de trabajo. A final de cuentas, el objetivo está claro, pero hay que saber cómo construirlo, cómo definirlo y cómo llevarlo a cabo. ¿Ok? Entonces, esta es la metodología para el aula. Dice aquí paso 1. Describimos los desempeños del estado óptimo de las funciones ejecutivas que queremos desarrollar. Hacemos todo este listado de reconocimiento y después pasamos al paso 2, que es identificamos los factores que influyen en la forma positiva. Paso 3, identificamos los obstáculos que inciden negativamente. Paso 4, visualizamos con los alumnos nuestras expectativas concretas personalizando diferentes variables. Paso 5, diseñamos la invención educativa para entrenar hábitos inteligentes. Esta es la parte importante, yo creo que se une con Anita, ¿no? Desarrollar estos hábitos es primero, evitamos distractores y organizamos los contextos que favorecen el entrenamiento de la función ejecutiva. B, modelamos explícitamente y entrenamos los comportamientos óptimos. C, creamos situaciones de aprendizaje y desafíos que activen la inteligencia ejecutiva. Es un gran reto porque tenemos que tener habilidades para precisamente atender estas tres letras, ¿no? Y paso 6, la infografía. Debemos preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros para estimular al alumno? Entonces, la segunda parte, y ya voy a acabar con esas 3 láminas, es la didáctica de las funciones ejecutivas. Primer módulo, la gestión de la energía de la corriente de la conciencia, es decir, cómo cuando me dicen algo o reacciono, ¿cómo debo de conducir esta energía? Bueno,
Pues aquí está la primera parte. Listos para la acción. Toda acción nos pone en un estado de alerta. Ok, pero ese estado de alerta debe ser conducido. Dicen los autores, encendemos motores, la activación cognitiva. Te pones en marcha sin que te lo pidan. Es decir, ya estamos así como listos para hacer no sé qué. Eres rápido para afrontar los problemas que surgen. Te dura la energía del tiempo que necesitas para acabar. Descansas cuando lo necesitas y vuelves a empezar no alcanzo a leer ahí, perdón. Remolonear. Ajá. Remolonear, Estás o sea, alerta a lo que pasa a tu alrededor y sabes cuánto y cómo rinden más. Este es como un test que debemos ir preguntándonos en el yo interno para ir observando a nuestros alumnos y poder de esta forma hacer la estrategia. Este es un ejemplo. Son varios, pero este nada más es uno para que ustedes tengan como claro qué es lo que se tiene que hacer y en función de esto ustedes puedan desarrollar su metodología. Metodología para la función ejecutiva, la acción de la energía. Primero, tarea. Hacemos una evocación a la tarea. Esta tarea tiene reglas y estas reglas las debe tener esa inteligencia ejecutiva, que no es reaccionaria. Entonces dice, primero, ¿cómo alisto mi energía psicológica? Me preparo mentalmente, como desayuno, me lavo la boca, voy al sanitario, etcétera, ¿no? Y eso se transforma en una inteligencia ejecutiva. Enseguida sigue la energía psicobiológica, que es esta suma de estas dos que nos va a permitir estar en un estado físico correctamente. Después viene la energía moral, que es donde es la que toma las fuerzas de todo este proceso que le antecedió. Y viene esta otra parte que es la moral y la espiritual, que es la donde tenemos que transformarla. Siento que podemos desarrollar bastante esto, pero necesitamos ir haciéndolo para que realmente podamos llegar a algo, ¿no? Pero este sería el ejemplo básicamente de lo que ofrecen, de lo que proponen los autores. Y en eso estamos transformando nuestra energía de una energía de estrés, sea positivo o negativo, con calma, tensión, cansancio y esta energía positiva, ¿no? Estrategias en contexto, bueno, aquí nos hace algunas sugerencias que son los factores que ayudan al desarrollo, como la autonomía, la motivación, la organización de las tareas que tiene que desempeñar, los obstáculos, por ejemplo, el estrés excesivo. Otro factor es el que se llama del aula positivo, en el que no se penaliza el error, un contexto de amenazas de castigo, que es la parte que primero aprendemos, ¿no? Si no haces esto, estás reprobado. Si no haces lo otro, pelas. Hay que buscar la forma de volver eso en positivo y tratar de que se metan en ese carril. No es un pleito, no es una lucha, es un complemento para que nos podamos autoconstruir desde la experiencia, desde nuestro conocimiento y desde su, digamos, necesidad de ser formados, ¿no? Conformados o formados. Después, relaciones sociales fuertes y frecuentes, la tolerancia, la pasividad y la falta de iniciativa. También esa parte hay que irla rompiendo porque hoy en día, y hace rato comentaba con Samuel, ¿no? Que esa parte de buscar ideales y de buscar cosas, pues se ha vuelto pasiva y hasta de cierta forma intolerante, porque todo lo quieren en el instante, no quieren hacer un esfuerzo mayor, o a veces no queremos hacer ese esfuerzo mayor, y entonces nos genera esta tolerancia a la pasividad. Necesitamos accionar, ¿no? Esa es la parte interesante. Después, el grado adecuado a la edad de autonomía personal, sobre protección excesiva al medio, por ejemplo, de mentalidad de crecimiento y seguridad de sí mismo, dificultades visuales o auditivas, experiencias positivas de aprendizaje frecuentes, excesivos estímulos a su alrededor, tarea cotidiana que ayuda a mantener la actividad de memorizar, calcular mentalmente, dibujar, leer, ordenar, espacios físicos, muchos cambios en poco tiempo en la vida del alumno, ejercicios físicos adecuados y regulares, desorganización generalizada, descanso adecuado, horas de sueño y tiempo de relajación, pobreza de experiencia verbal, que eso es algo que definitivamente tenemos que atacar porque si se dan cuenta uno de los secretos que tenemos para trascender
a este estado es precisamente el lenguaje, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar más con ellos en ese sentido. Y las estrategias de modelado, me lo voy a brincar porque creo que ya me pasé de tiempo. Sí, perdón, pero les voy a dejar No, mejor. Conclusión. la presentación para que la puedan revisar y las conclusiones nada más, ¿no? La inteligencia que aprende nos invita a salir de los modelos pedagógicos tradicionales y poner más atención en el alumno, primero como seres humanos, para después poderles inyectar este conocimiento. Después, poner mayor atención en aquellos elementos propios de cada ser humano para activar y mantener en constante uso las capacidades para provocar en ellos la organización de la información, la toma de mejores decisiones, mejorar el proceso cognitivo, pasar del impulso a la gestión y luego a la metacognición. La obra nos ofrece una metodología para provocar en los alumnos un estado de conciencia desde sus capacidades básicas y nos ofrece la oportunidad de poder diseñar planes de estudio a la medida. Muchas gracias y perdón porque me pasé un poquito. No pasa nada, Gerardo. Muy bien. ¿Todo bien? Pues, de eso se trata esta exposición, justamente de que nos des tú los elementos más detallados, así como lo hizo Abel y Ana, para que ya después cada quien vaya tomando lo que considere, lo que le sirva, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario para el profesor Gerardo? Pues, Sí, adelante, perdón. Sí, bueno, es demasiada información, pero creo que sí, en este libro que como que ya hay más luz, ¿no? De toda la teoría que hablamos, ya hay más luz. Y me acuerdo de un capítulo, Gerardo me invitó a escribir con él un capítulo para este libro de Introducción a la Vida Universitaria. Entonces hicimos el capítulo Tomar Apuntes. Y entonces, en este de tomar apuntes, quisimos poner precisamente estas cuestiones como que no se ven a la hora de tomar apuntes. Por ejemplo, dónde estás sentado, cómo vienes, ya desayunaste, te sientes feliz o te sientes aturdida, aturdido, etcétera. Porque todo eso tiene implicaciones para algo tan simple como quisiéramos creer o pudiéramos creer, como es tomar apuntes. Entonces, todas estas puntos que marca Gerardo, creo que es eso precisamente como lo puntual, ¿no? Claro que fueron como 40 láminas, pero... pero sí, bien, gracias. Muy bien, muchas gracias, Ana. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, nada más preguntarle a Gerardo, ¿son conclusiones tuyas o vienen dentro del texto? Las que presentas. ¿Las conclusiones? Sí. Las conclusiones son propias Bien. de toda esta metodología. Sí, porque me llamó la atención la de salir de los modelos pedagógicos tradicionales. Creo que pues es acertado, ¿no? De ir buscando las, insisto, como lo presentó Ana, de las estrategias que debemos implementar en cada grupo y en cada aula, y como lo veíamos la sesión pasada con Abel, cada grupo es diferente. Claro, y esto es bien interesante porque seguimos un modelo de tecnologías y tradiciones ya del siglo pasado, cuando hoy en día necesitamos ser más puntuales en la educación, creo. Entonces, pienso que vamos a llegar a un punto en donde hagamos una educación al traje, como traje a la medida para el alumno, ¿no? Quien se está formando. Y no ver todas estas cosas que muchas de ellas pues ya están rebasadas, ¿no? Entonces, creo que por ahí va algo del asunto. Muy bien, excelente. Pues creo que avanzamos bastante bien con estos dos. Ahora, el problema es que el próximo miércoles es 2 de noviembre y yo creo que se puede complicar.